Vienen a la deriva acá a la Argentina. Para enseñar a ellos. Ya está pensando en Ya público en paciencia, quienes se encuentran en este lugar van a poder ingresar adentro de la sala al aula en la cual estamos. Aguante Víctor Hugo, que con las paritarias. Ella sabe más de lo que tiene que saber. Nada, ¿no? Me parece que Jorge te dio mucha tarea para... Sí, no, pero igual, hoy lo hago en el colegio. La puesta en el aire de la calle con Gustavo Campana, Gabriel Morini, estudios de producción, Fabia Orman, Porque hay que contarle que Juan Terbensis, que hoy, después vamos a preparar todo el equipo de técnicos, es nuestro operador aquí en el aula itinerante. Les hablaba de las actividades que tenemos hasta las 3 de la tarde. Aquí en el aula itinerante, clase pública a cargo del decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Glenn Poltorski, a las 17 diálogos con Horacio González y Daniel Santoro, es decir, a cada rato una actividad importante en el aula itinerante. A las 18:30 el ajuste en Centro Universidad y Técnica Argentina con panelistas como Daniel Filmus, Sandra Carli, Ana Franchi, Rolando González, José, Carolina Mera. Y a las 19:30 política científica, política universitaria y modelo de países científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires con Daniel Cones y Judith Naidor, Emilia Kirchner y Cynthia Banchelbaum con Rocco Carbone. Y a las 20:30 el coro Ecuni con Franco Ramírez, aquí en donde nos preguntamos si es el último día del aula itinerante, apostando que no tiene que ser así, que se va a quedar hasta el 15 de mayo. Seguimos insistiendo en el pedido de contacto con el señor Santilli, vicejefe de la ciudad de Buenos Aires, para ver si se va a dar la autorización para que por derecha se pueda, bueno, no es la expresión más feliz en este caso, se pueda encontrar, es decir, de la mejor manera se pueda encontrar una solución para que el aula siga aquí. De alguna manera contestando a la inmensa ternura que genera esto que se ha construido evidentemente desde el amor, que tiene su belleza y que se ha convertido en una postal más de la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. La complica. Itinerante, la escuela itinerante, es un filósofo, psicoanalista, un pensador de lo que construye el neoliberalismo, porque uno puede pensar que el neoliberalismo es destructivo, pues no, es peor, construye una subjetividad que pone la vara, que ya conocemos, la vara del emprendedor, la vara del modo trabajador, sino de aquel que puede con su esfuerzo, tiene que estar pero estuvimos hablando con Jorge Alemán puntualmente. Alemán plantea un par de cuestiones que vamos a citar en 2 audios, pero la primera es que la escuela itinerante es una respuesta. Felicitaciones. El planteo de este mundo, de este dispositivo neoliberal para la Argentina, es que Argentina tuviera lo que pretende también este gobierno que sea, ¿no? Un país el estilo India, con salarios de miseria, paritarias, en fin, todo lo que estamos viviendo. Sin embargo, felicitaciones. Este país de distintas formas se resiste a tener
60 trabajé, Te puedo ver, es en Facebook en vivo, para el portal, el portal del Sur, un portal de noticias que estuve grabando. No, contarme qué se siente estar acá enseñando acá. Bueno, digamos, creo que lo mejor es poder enseñar que, digamos, los derechos, o hacer el ejercicio de que puedan aprender y que sepan que tienen el derecho a aprender, ¿no? Igual en el caso de Carlos fue espontáneo, él vino, él sabía, porque sabe bastante más de lo que cree saber, o de lo que dice saber, falta una cuestión de organización, ¿no? Que le permita, de hecho él tiene 2 hijos en un hogar y tiene que ir a pelear en la justicia para que le devuelvan a sus hijos. No tiene cómo, no sabe leer ni escribir. Sí, sabe, no sabe. Hoy se hablan de analfabetismo funcional, es decir, vos podés saber qué es lo que dice, podés leer Samsung, no digo esto, pero tengo que ponerlo en contexto, tengo que saber qué dice, qué quiere decir. No es lo mismo leer Samsung ahí que leerlo en una oración, que leerlo en un cartel, o sea, es el contexto también, y cuál es el significado de cada palabra, o de cada frase, o de cada texto. Entonces, él que, por ejemplo, ahora tiene que ir a la justicia, a hablar por sus hijos, a ver a sus hijos, tiene que saber qué es lo que dice la ley, tiene que aprender que además tiene derecho a saberlo, tiene derecho a saber Sí, un ser humano como cualquier otro. por supuesto. Necesita la educación. Uno aprende, digamos, el problema, entre comillas, de la alfabetización es la ley. No sé si el problema no es ese, pero ¿para qué uno se alfabetiza? ¿Dónde empieza la alfabetización? En la escritura. Por eso también se habla de la parte ágrafa, digamos, ya no se habla más de prehistoria, ¿no? Porque la historia, digamos, como está contada, empieza o aparece con la escritura. Pero antes de la historia, no había historia, antes de la escritura, no había historia, sí había historia. Entonces, la escritura trae esta complejidad de poder leer o interpretar. Antes había escribas y no todos podían escribir, y no todos podían leer. Bueno, conforme fue pasando el tiempo, más personas pudieron tener acceso a la escritura. Pero ¿qué pasa con la escritura? Mi pregunta es, ¿no? ¿Qué pasa con la escritura y el poder? No el poder leer o el poder escribir, sino qué tipo de dominación se ejerce sobre aquellos que no pueden leer, que no pueden interpretar. Entonces después la ley dice tal cosa, usted tiene que hacer esto. Bueno, Freire también habla un poco de eso, Freire también habla un poco también de la dominación o no, qué escuela queremos. Totalmente. Una escuela, o sea, ¿la escuela para qué? Para la libertad de los individuos, o una escuela que oprima, ¿no? Claro, bueno, en esta cuestión de la escuela, digamos, que libere, tiene que tener también la reflexión sobre qué es lo que estoy escribiendo, qué quiero escribir, cuál es mi palabra, qué palabra quiero tener, ¿no? De esto también se refiere. Entonces, bueno, creo que es el camino que nosotros elegimos, por eso estamos acá, por eso, en general, bueno, Jorge también, siempre trabajamos con los niños en estado con más vulneración. Pero que justo, aparte está Carlos, ¿no? Se llama el muchacho. Está justo acá en esta escuela, ¿no? Totalmente. No es casual, además, digo. digamos, lo bueno de esta situación es que Carlos llegó solo. Claro. Fantástico, es fantástico. Y como docente, la última, ¿qué se siente estar acá con Carlos? En este lugar, ¿no? En esta escuela itinerante, no en cualquier lugar, acá, como ícono. Estoy, digamos, a pocos meses de cumplir 50 años y siento que estoy haciendo acá lo que hice toda mi vida, lo que volvería a hacer. Siento que, viste, cuando uno dice misión cumplida, no porque la misión esté cumplida, creo que hay una misión personal cumplida. Nos faltan muchos Carlos por alfabetizar, muchos Carlos que no pueden venir, muchos Carlos a los que nosotros tenemos que ir a buscar y les tenemos que enseñar y tenemos que redoblar nuestro esfuerzo. Eso lo haremos. Gracias. Muchas gracias. Con de la chota. Te emocionaste.
No está mal. Un ejemplo. Pero es más o menos, apoyamos. pero es más o menos lo mismo. Es más o menos lo mismo. Estamos en el y estamos en la Café. Fue un portal de noticias. Todas estas 2 semanas. Un portal de noticias, el portal del sur. Yo sé que le llegué a Víctor Hugo la otra vez en Los Mapuches. Creemos de los Mapuches, lo pasó. Lo habló en la radio y lo pasó. Todo, no solamente Un los documental que hice con todos los gremios tienen que salir. lo pasó. Nosotros nos equivocamos. Se recopó y Nos equivocamos porque hablé con él, sí.